presidente de la República Yamandu Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose, el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores Sandra Lasso y Mario Lubetkin recibieron esta mañana la Brigada Aérea número 1 al contingente de 200 militares uruguayos, integrantes del Batallón Uruguay del Congo, que retornaron al país luego de más de un año y medio de misión y tras concretarse un postergado relevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información en esta jornada que se va a estar presentando con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas, banco de niebla, una máxima anunciada de 15 grados. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad a esta hora. Las compartimos ahora. Ir contándoles, mientras tanto, que en Guaná, desde Eduardo Acevedo hasta Jackson, hasta las 17 horas, habrá un corte. En Joaquín de Salterain, desde Ana Monterroso hasta Lauro Müller, a las 16:30 va a cesar un corte allí también. Y en Gurí, entre 21 de septiembre y Javier de Viana, hasta las 19 horas, también hay un corte. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. El presidente Yamandu Orsi partirá este sábado hacia Río de Janeiro para participar de la 17ª cumbre de los BRICS, ámbito político y económico integrado entre otros por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A su regreso de la cumbre del Mercosur, este jueves el presidente Yamandu Orsi, junto a varias autoridades, evaluó las acciones desplegadas para atender a la población en situación de calle ante las bajas temperaturas. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, destacó la importancia de las acciones que se desarrollan para atender a la gente en situación de calle, pero hizo un llamado a toda la sociedad para no ser indiferentes ante esta problemática. José Díaz, fundador del Frente Amplio en 1971 y ministro del Interior durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010, falleció esta madrugada a los 93 años. El presidente Orsi expresó sus condolencias a través de su cuenta de X, al igual que otros jerarcas y dirigentes de todos los partidos. El vicepresidente del PIT-CNT, Javier Díaz, informó a MBD Noticias que la central sindical pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder estudiar las pautas salariales presentadas ayer por el gobierno. La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue aumentando luego de declaraciones cruzadas de jerarcas de ambas administraciones y el llamado a consulta de las representaciones diplomáticas en Bogotá y Washington. El presidente de la República partirá este sábado hacia Río de Janeiro para participar de la 17ª cumbre de los BRICS, ámbito político y económico integrado, entre otros, por Brasil, Rusia, India, China y también Sudáfrica. Uruguay fue invitado a participar en el encuentro que se va a desarrollar en la ciudad de Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio. Va a tener como tema central el fortalecimiento de la cooperación del sur global para una gobernanza más inclusiva y sostenible. La agenda incluye una sesión con Estados miembros, asociados e invitados externos al domingo 6 de julio para discutir sobre el fortalecimiento del multilateralismo, los asuntos económicos y financieros y también la inteligencia artificial. Más tarde, sobre la hora 18, se aprobará la declaración de los líderes de los BRICS sobre gobernanza global de la inteligencia artificial. El lunes 7, desde la hora 10, se va a realizar la sesión con los Estados miembros, asociados e invitados para abordar el tema medio ambiente, COP30 y salud global. Finalmente, sobre la hora 13 se dará a conocer la declaración marco de los líderes sobre financiamiento climático y lanzamiento de la asociación BRICS para la eliminación de enfermedades de determinación social.
Y este viernes arribaron al país 200 militares uruguayos que se encontraban de servicio en la misión de paz que Naciones Unidas despliega en la República Democrática del Congo. La delegación fue recibida por el presidente de la República, Yamandu Orsi, entre otras autoridades, mientras otro contingente de 200 soldados partió esta mañana rumbo al país africano para relevar a los recién llegados. Las autoridades uruguayas venían trabajando desde hace meses en el relevo del contingente militar que se encontraba en el Congo hace 1 año y medio. La rotación de las tropas, que debió hacerse efectiva en enero, se postergó dada la situación de conflicto en el país africano, con zonas del país bajo el control de la guerrilla M23, Movimiento 23 de marzo. Finalmente, esta mañana regresaron 200 de los cascos azules a relevar, quienes fueron recibidos en una ceremonia de bienvenida por el presidente Yamandu Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose, la ministra de Defensa Sandra Lasso, el subsecretario de esa cartera Joel Rodríguez y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Sean ustedes muy bienvenidos a esta que es vuestra casa. Un pueblo entero los está esperando y ojalá en pocos minutos, en poco rato puedan abrazarse y llegar a estar con su familia. Bienvenidos y muchas gracias por todo lo que han hecho. Los militares fueron recibidos por sus familiares, quienes los aguardaban con carteles y regalos. Tras el discurso del comandante en jefe del ejército, Mario Stevenazzi, la ministra de Defensa y el comandante de la Fuerza de Estabilización de la ONU en el Congo, Ulises de Mesquita Gómez, las autoridades saludaron uno a uno a los recién llegados. Esta misma mañana partieron a su vez otros 200 soldados rumbo al país africano para relevar al contingente que llegó este viernes. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, agradeció las gestiones realizadas en conjunto con la anterior administración para concretar el relevo parcial del batallón Uruguay en el Congo y dedicó un reconocimiento especial hacia las familias de los integrantes del contingente militar. Lasso valoró el reconocimiento de Naciones Unidas a un país pequeño, con un corazón grande, y dijo que estos compatriotas viven su esfuerzo con mucha dignidad y cariño. Hubieron en el medio una serie de negociaciones, de insistencia, los familiares. Hoy había un reconocimiento especial a la familia. Eso también tiene que ver con las emociones, ¿no? Con el sentimiento. Pero fundamentalmente acá hubo trabajo conjunto de los militares, de la diplomacia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Defensa, relacionamiento que se da siempre que hay una misión. Pero particularmente cuando hay dificultades. ¿Qué resta por delante ahora, ministra? Resta que progresivamente vayamos teniendo a todos en casa. No podemos dejar de mencionar que todavía tenemos una parte importante del contingente que todavía está por la ciudad de Goma, pero esto es por lo menos una luz de esperanza a que en breve podamos hacer ese relevo efectivo. Esto que sucedió, quienes van a una misión saben que puede suceder en cualquier momento. Se dio una circunstancia que hacía años no se daba, pero yo creo que profesionalmente y en el temple, además de su propia, digamos, enseñanza, de su propia preparación, están preparados para esto. Se dio una circunstancia muy particular porque además vivimos una época muy particular. El comandante en jefe del ejército, Mario Stevenazzi, dijo a MBD Noticias que confían que en un plazo de 15 días se pueda terminar el relevo de los 450 efectivos que aún permanecen en el Congo. Stevenazzi dijo que la situación en el Congo ahora está tranquila, no obstante, lo cual la prioridad del ejército es que el relevo de tropas se realice con todas las garantías de seguridad. A nosotros nos quedan aproximadamente 450 efectivos allá y tenemos unos 550 acá en Uruguay prontos para llevar, porque algunos efectivos ya se habían venido, no son todos los que vamos a relevar. Tenemos la esperanza que en los próximos 15 días podamos comenzar con este proceso, no solo porque hay que culminar con una etapa de un batallón que ya está cansado, que ha trabajado mucho en circunstancias muy complicadas, sino porque además acá hay muchos efectivos, muchas familias que están pendientes de esto, ¿verdad? Mucha gente que estaba pensando irse en enero
se fueron. Hoy, en este momento, me acaban de confirmar que el vuelo que salió 7:26 de la mañana hoy rumbo al Congo está en su primera escala. Venimos atrasados con un relevo y para nosotros sería importante poder completarlo lo antes posible. Y esa es una preocupación que tenemos. La situación en el Congo en este momento es tranquila. El M23 está lógicamente administrando la ciudad está funcionando y nuestros efectivos haciendo el trabajo que tienen que hacer. ¿No fueron riesgosos estos traslados? No, de las condiciones que pusimos nosotros es que cuando se inicie el proceso de recambio, sea con las mayores garantías de seguridad. Para nosotros eso es prioritario. Fueron cansadores, porque ustedes recuerden de que las personas que recibimos hoy, los efectivos que recibimos hoy, hicieron un viaje desde Goma a Entebbe que dura 14-15 horas por tierra para poder salir desde el aeropuerto de Entebbe. Lo mismo va a ocurrir con este vuelo que va a aterrizar en Entebbe dentro de 10 horas, 12 horas, y en el momento que empiecen a ser desplegados en Goma, un viaje complicado para llegar a Goma, pero no riesgoso, cansador. Recibimos ahora a nuestra periodista Abril Mederos, está en el Club Español, allí están los profesionales independientes de la Caja de Profesionales Universitarios que quieren hacer escuchar sus reclamos. ¿Cómo estás, Abril? Gracias, Rosina. Exactamente, acaban de realizar una conferencia de prensa en rechazo a esta ley sancionada el día miércoles que busca solucionar de alguna manera la situación financiera de la Caja de Profesionales, pero con la que los profesionales independientes no están de acuerdo. Para ahondar en esto estamos con uno de sus representantes, Sergio Bedrosian. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cuáles son, para sintetizar lo mencionado en la conferencia, los puntos con los que se está en contra de este proyecto? ¿Qué tal? Buen mediodía. En primer lugar, decir que las medidas que se votaron, a pesar de que están atenuadas en cuanto a la intensidad, en cuanto a los porcentajes, eso es la cuantificación, nosotros denunciamos que eso no ha cambiado la dirección y el sentido de esas medidas. Desde el propio sistema político, desde los mismos legisladores que apoyaron este anteproyecto, allí están las declaraciones, las expresiones, en distintos momentos en los cuales coinciden que esas medidas iban a ser negativas. Con respecto a lo que pasó, a lo que se aprobó con los activos, recuerden que la Comisión de Seguridad Social de Diputados elaboró un documento en el cual decía que cualquier aumento de la tasa de aportación de los activos iba a significar un impacto negativo en la caja. Pero recuerden además de que la misma oposición le exigía al Poder Ejecutivo la presentación de los estudios de impacto que pudieran respaldar esas medidas. Se exigió hasta un momento, hasta que pasó al Senado, y desde allí este reclamo de no tocar la tasa de aportación de los activos, como otros reclamos, quedaron en foja cero. Eso también lo denunciamos especialmente. Con respecto a los pasivos, por supuesto, tener que decir que un nuevo gravamen a los pasivos es una nueva violación al derecho a una jubilación, que como ocurrió con el IAS, y por eso agrava, acá es un doble gravamen sobre la jubilación. Basta con ir a los archivos en los que connotados actores del Partido Colorado y del Partido Nacional hablaban de un impuesto violatorio de la Constitución, un impuesto criminal. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo estos legisladores pueden en una negociación terminar aprobando medidas, algunas violatorias del derecho y otras con claros impactos negativos en ese objetivo que se busca, que es mejorar la situación de la caja, como ellos están aprobando estas medidas cuyo impacto sabido es negativo? ¿Ustedes tenían alguna clase de propuesta o idea diferente de por dónde tendrían que haber pasado los ajustes para que esta situación, que era inminente, porque este mes podría ya no haber suficientes fondos para pagar las jubilaciones, pudiera mejorarse este proyecto? Desde siempre los grupos de afiliados planteamos reclamos y soluciones, pero en estos últimos tiempos, especialmente desde la intergremial, donde hay muchísimas organizaciones, la inmensa mayoría de las organizaciones están nucleadas en la intergremial, se han planteado con lujo de detalles esas soluciones, la viabilidad, hasta, bueno, muchas veces lo hemos planteado. Y ahí está el otro escándalo. Solamente no mencionar, con respecto a los timbres profesionales,
donde se nos pidió los estudios de impacto, donde se presentaron estudios técnicos en los que se demuestra que el descalce de los timbres, es decir, la depreciación de su valor por error de cálculo, ha sido un 70%. Después de que se les pidió a los afiliados, y bueno, ¿cuál es la magnitud real de ese problema y cuál es la verdadera raíz? Ese descalce, ese reclamo reconocido por todos los técnicos, fue guardado en un cajón y ni siquiera se planteó como una de las soluciones, cuando además el agravante está en que ese descalce por sí solo provocó la crisis de la caja en lo económico, junto con otros factores, pero una determinante fundamental, y que si no se hubiese cometido ese error de cálculo, nuestra caja no tendría déficit. Muchísimas gracias. La palabra de Sergio Bedrosian, referente del colectivo de profesionales independientes, en sus planteos en contra de la ley aprobada para la caja de profesionales. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Abril. A su regreso de la cumbre del Mercosur este jueves, el presidente Yamandu Orsi, junto a varias autoridades, evaluó allí las acciones que se han desplegado en este sentido para atender a la población que está en situación de calle y además ante las bajas temperaturas. Poco antes de este encuentro en Torre Ejecutiva se produjo el fallecimiento de una mujer usuaria de uno de los centros de evacuación mientras caminaba por la vía pública en compañía de personas allegadas. Según informó el Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, la mujer tenía 67 años. Desde el 24 de junio era usuaria del centro de evacuación ubicado en la Plaza de Deportes número 2 de Montevideo y próximo al mediodía del jueves se retiró momentáneamente para realizar trámites personales en compañía de 2 familiares. La información oficial establece que mientras se desplazaba por la vía pública, al llegar a la esquina de Eduardo Acevedo y José Enrique Rodó, se desvaneció y falleció pese a recibir atención médica. La reunión de la que participó Orsi tras llegar desde Buenos Aires se produjo horas después y entre otras jerarquías estuvieron el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, el director del Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, Leandro Palomeque, y el subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, quienes están directamente vinculados al trabajo que se desarrolla diariamente desde que se aplicó la alerta roja social que habilita la evacuación obligatoria de personas y animales que corran riesgo a la intemperie. También participaron del encuentro los ministros de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y de Interior, Carlos Negro, y las ministras de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y de Defensa Nacional, Sandra Lasso. En representación de ACE asistió el vicepresidente de ese organismo, Daniel Olesker. Tras el encuentro no hubo anuncios con respecto a cambios en los operativos ni al periodo durante el cual se extenderá la alerta vigente. Este jueves, el SINAE informó que en la noche previa se brindó asistencia a 2.695 personas en todo el país, 2.109 a través de los refugios del Mides, 1.319 en Montevideo y 790 en el interior y 586 en los centros de evacuación, 457 en Montevideo y 129 en los del interior. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo hoy que más allá de las acciones puntuales que se están desarrollando para atender a la gente en situación de calle, tiene que haber algo más e hizo un llamado a toda la sociedad para no ser indiferentes ante esta problemática. Lasso dijo que es hora de pensar en la mañana siguiente y destacó las tareas que está desarrollando especialmente su cartera. Nosotros estamos presentes con nuestras unidades, con personal, con vehículos, estamos cocinando en el interior del país para que todos aquellos compatriotas que, bueno, han tenido la desgracia de vivir sin un techo en momentos como este, ahora hay que pensar en la mañana siguiente, hay que pensar cómo hacemos que esa gente que hoy no se niega a ir a un refugio tenga algo y un motivo para continuar viviendo y mejorando. Sabemos que allí está actuando el Ministerio del Interior facilitando documentos, sabemos que está el Ministerio de Salud Pública y ACE actuando para de alguna manera contemplar los aspectos sanitarios, pero aquí tiene que haber algo más. Aquí tiene que haber además un llamado a toda la sociedad uruguaya. Todos somos uruguayos, entonces que ahí estén nuestras fuerzas, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea aportando el grano de arena, habla de algo que está mucho más que específico en una ley marco de defensa, que es que la defensa no solamente es para tiempos de guerra.
En el marco de la ola de frío, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay impulsa el programa Tejido Solidario, mediante el cual distribuyen lana a personas mayores que confeccionan prendas para donar. La secretaria general de la ONASPU, Estela Ovelar, señaló que los productos son entregados en hospitales, centros CAIF y residenciales de larga estadía, y destacó que la actividad no solo es beneficiosa para quienes la reciben, sino también para aquellas personas mayores que las tejen, ya que les da un espacio para socializar. Desde el año pasado comenzó este programa Tejiendo Solidaridad, donde desde la organización nacional se compra la lana, se distribuye por las asociaciones de jubilados y pensionistas y van tejiendo. También se han sumado tejedoras independientes que pronto principalmente son mujeres que viven solas o que ha hecho esta una cadena solidaria. Se teje para adultos mayores, gorros, bufandas, guantes, zapatones, para niños, para bebés, mantitas incluso para bebé prematuro, bucitos para niños. Una vez que está acá, se va al Pereira Rosell, se entrega también al Hospital de Clínicas, en diferentes CAIF, ¿verdad? Principalmente de zonas un poco con más alta vulnerabilidad, hogares de ancianos. Sabemos que esto no es suficiente, pero el brazo solidario debe de estar siempre. Y esto realmente, el que se reúnan esas mujeres en una asociación, en una casa, hace que sociabilicen también, porque también nos preocupa la soledad en los adultos mayores. Este año, si bien se ha invertido más en lana, pero realmente hemos recibido más cantidad también para ser entregada a esa gente que tanto necesita, sumándonos también a esta ola de frío. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB Noticias. Continuamos con la información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo. José Díaz, fundador del Frente Amplio en 1971 y ministro del Interior durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010, falleció esta madrugada a los 93 años. Abogado de profesión, Díaz fue desde joven militante del Partido Socialista y una de las personalidades más destacadas de ese partido. El Partido Socialista dio la noticia a través de un comunicado que resalta su condición de militante incansable. José fue mucho más que un referente político, fue un ejemplo de vida entregada a la causa de la justicia social, la democracia y el socialismo. Desde su temprana militancia en el Partido Socialista abrazó con pasión las luchas del pueblo uruguayo, convencido de que la transformación de la sociedad solo sería posible desde la unidad y el compromiso militante, destaca la comunicación. Díaz fue uno de los protagonistas de la construcción del Frente Amplio desde sus orígenes, aportando a la estrategia y el diálogo. Los socialistas concluyen su despedida con un José Díaz vivirá en cada bandera que levantemos, en cada lucha que demos, en cada paso hacia el país justo y solidario que soñó. Se siembran. El MPP 609 también despidió al político, un hombre de convicciones firmes, de militancia incansable y compromiso profundo. Como frente amplista desde la primera hora dejó su huella en las luchas colectivas que nos trajeron hasta acá. Por su parte, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo que Díaz fue un ejemplo de coherencia, un militante de todas las horas, de convicciones justas, surcidor y referente político de nuestro país y Frente Amplio. Su legado está sembrado en miles de compañeros y compañeras. El presidente de la República, Yamandu Orsi, también se expresó en su cuenta de X sobre el histórico dirigente socialista. Los partidos, sus historias y la épica que generaron tuvieron protagonistas centrales. José Díaz fue uno de esos. Imposible explicar el último medio siglo del Uruguay político sin su aporte. Dirigente de su querido Partido Socialista, fundador del Frente Amplio, legislador, ministro, compañero, hasta siempre, escribió Orsi.
El fallecido ex ministro del Interior y ex diputado José Díaz participó en la conmemoración del aniversario número 54 del primer acto público del Frente Amplio el pasado 26 de marzo. Allí Díaz habló con MBD Noticias de la fuerza política de la que fue fundador y se mostró esperanzado con el recambio dirigencial en el oficialismo. En las distintas esferas del Frente Amplismo habían distintas expectativas. La más realista era pelear por la Intendencia de Montevideo, que logramos conquistar por primera vez en el 89. Pero otra gente pensaba que ganábamos. La movilización que había en todo el país fue tan importante que hasta la derecha pensó que podíamos ganar y nos hizo una campaña hostil brutal de todo tipo. ¿Cómo has visto este tema que se habla tanto del recambio generacional? Hoy de hecho va a haber un reconocimiento a José Mujica que va a estar presente aquí, además de otros compañeros. Vos decías, algunos de los compañeros que firmaron aquella acta fundacional hoy superan los 100 años. Se dice que en el Frente Amplio ya no hay referentes o caudillos como otros tiempos, ¿no? ¿Cómo has visto vos o cómo estás viendo el recambio generacional de dirigentes en la fuerza política? Con mucha esperanza, con mucha expectativa. Es evidente que el Frente tenía que hacer un cambio importante. Habrá que ver, yo tengo gran confianza en que vamos a hacer un buen gobierno. Y creo que efectivamente tenemos buenas expectativas en más de un departamento, pero habrá que ver esa sumatoria de la buena candidatura del Frente, su buena propuesta programática y la crisis de corrupción de los gobiernos departamentales del Partido Nacional, quizás nos abra la posibilidad de ganar más de una intendencia, aparte de la que ya habíamos logrado. En una reciente entrevista aquí en Lado B, la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, destacó la figura de José Díaz como parte de la memoria del Frente Amplio y habló de recambio generacional. Conservamos un compañero firmante del compromiso del 71, que es José Díaz, claro. Que es como la memoria más antigua, no lo digo, lo digo en el sentido más cariñoso de la palabra, por José, que es un gran compañero, pero no los tenemos en la actividad. Y los liderazgos nuevos se están procesando recién. Es un periodo de transición, pero lo tiene el Partido Colorado, lo tiene el Partido Nacional, lo tiene el Partido Independiente, y bueno, ya han aparecido otros partidos nuevos. Así que la política en Uruguay tiene esa imagen. Es un momento de transición en la política uruguaya. El secretario ejecutivo del PIT-CNT rechazó la intención de Conaprole de cerrar su planta industrial de Rivera porque, según destaca, se trata de una cooperativa altamente eficiente, que es la principal empresa privada del país y en el último año tuvo una rentabilidad de casi $1 millón. Esta mañana una delegación de los trabajadores lácteos se reunió con la ministra de Industrias, Fernanda Cardona, a las 14. Luego va a ser con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Enrique Méndez, que es el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, dijo que no se explica cómo se pretende cerrar la planta y adelantó que se están realizando gestiones a nivel del gobierno para seguir analizando esta situación. Nos llegó el anuncio de Conaprole de que para el 31 de octubre pretendían estar cerrando la planta de Rivera, y para nosotros es una definición que la hemos rechazado automáticamente de plano y que a la misma vez nos parece totalmente errada. No se puede avanzar en un proceso donde se siga y se continúe el proceso de desindustrialización del interior. El día lunes estaremos desarrollando una asamblea en la planta de Rivera y el día jueves una instancia abierta en uno de nuestros máximos ámbitos de resolución por debajo de la Asamblea General, que es el Consejo Nacional de Delegados. Junto al PIT-CNT local vamos a plantearle allá a nuestras compañeras y compañeros de Rivera para que puedan participar y trabajar junto a nosotros, porque entendemos que esto tiene que ser una cuestión de responsabilidad a nivel país.
El Poder Ejecutivo presentó este jueves al Consejo Superior Tripartito los lineamientos para la 11ª ronda de consejos de salarios, que va a ser la más grande de la historia y que se va a iniciar la próxima semana. La propuesta de negociación está compuesta por 3 franjas salariales. La primera, que incluye a los salarios más sumergidos, va a tener un ajuste del 7% en el primer año de convenio colectivo y de 6,4% en el segundo. El vicepresidente del PIT-CNT, Javier Díaz, informó a MBD Noticias que la central sindical pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder estudiar la propuesta en su conjunto. Además, Díaz subrayó que durante las 3 rondas anteriores hubo un resultado regresivo. Nosotros obviamente que pedimos un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene a los efectos de compartir primero que nada con los compañeros, con las compañeras en nuestros distintos ámbitos orgánicos de nuestra central, a los efectos de dar respuesta el próximo miércoles. Nosotros venimos en los últimos 5 años, tener 3 rondas de consejo de salario. Arrancó la 8ª ronda en el año mediados del 2020, donde allí se produjo una rebaja del entorno del 5% del salario real. Continuó con una 9ª ronda, donde se pretendía recuperar parte de lo perdido, y se continuó con la pérdida del salario real. Luego vino la 10ª ronda del Consejo de Salario, donde no por los lineamientos del Poder Ejecutivo de aquel entonces, sino por la lucha de los trabajadores, en algún caso se logró desbordar la pauta. El resultado de los 5 años de las 3 rondas anteriores, claramente que fueron regresivas. Para nosotros, a diferencia de lo que pasó en el periodo anterior, lo que no tiene que pasar, y lo que tiene que pasar en este próximo periodo de gobierno, es que no haya pérdida del salario real, digamos, en todo el periodo de gobierno, y que no se mida de punta a punta. El índice de precios del consumo del mes de junio bajó 0,09% con respecto a mayo, un fenómeno que no se registraba desde diciembre del 2023. La inflación acumulada en los últimos 12 meses retrocedió de 5,05% en mayo a 4,59% este último mes, un guarismo que se acerca a la meta fijada por las nuevas autoridades del Banco Central, que es del 4,5% anual. El Instituto Nacional de Estadística divulgó este jueves el índice de precios del consumo correspondiente al mes de junio, que prácticamente se mantuvo respecto a mayo con una baja mensual de 0,09%. De esta manera, la variación anual a junio quedó en el 4,6%, una baja de casi medio punto respecto al registro anterior. Así, la inflación queda a 1/10 del nuevo objetivo planteado por el Banco Central del Uruguay, que es llevarla al 4,5% anual. Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,2% en el último año, 4 décimas por debajo del promedio, debido principalmente a la baja en frutas, hortalizas, lácteos y huevos. Los precios de la vestimenta bajaron 1% en el último año. Un descenso similar, 1% anual, se dio en los precios del transporte por la baja del gasoil en junio y por la baja del dólar, moneda en la que cotizan vehículos, autos, motos y repuestos. La baja reciente del dólar impactó en el precio de otros varios productos importados y de algunos servicios. En el año terminado a junio, el dólar subió 4%, 6 décimas debajo de la inflación minorista. Ahora recibimos a nuestra periodista Sofía Adri, que nos va a contar de una actividad preciosa que habrá todo este fin de semana en el subsuelo del Planetario, que tiene que ver con Ciencia Viva. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida, adelante. Hola Rosina, ¿cómo estás? Sí, te cuento que hoy nos encontramos en el Planetario Municipal porque vamos a hablar con un integrante de Ciencia Viva, que es un espacio que pretende acercar a jóvenes, adolescentes, niños a la ciencia mediante actividades recreativas, lúdicas. Así que bueno, para hablar de esto y de estas actividades que se realizarán en el marco de las vacaciones de julio, tenemos aquí a Leopoldo Suescún, representante de Ciencia Viva. Así que bueno, Leopoldo, contanos de qué se tratan estas actividades que se van a estar desarrollando. Bueno, gracias Sofía, gracias MBD Noticias. Estamos en el Museo Ciencia Viva, en el subsuelo del Planetario. Es un museo que tiene más de 100 actividades que son para tocar, son actividades científicas donde los participantes, niños, jóvenes, incluso adultos, pueden venir, apretar sus botones, tocar, aprender, leer, ver fenómenos físicos. Y todas estas actividades son para acercarnos a todos a cuestiones científicas que están en la vida nuestra todos los días. Este es un museo abierto, gratuito, interactivo, que empieza con sus actividades hoy
ahora, enseguida que termine el informativo se pueden venir porque ya estamos abiertos mañana y el domingo y después la semana que viene, viernes, sábado y domingo también. ¿Entre qué horarios se puede visitar? El museo está abierto de 2 a 6 de la tarde, estos 3 días, viernes, sábado y domingo, de las 2 semanas. Y, como les dije recién, es un museo para la familia. Es un museo ideal para venir padres con los niños. Hay muchas actividades, todas interactivas, todas actividades donde realmente se puede aprender viendo, tocando, haciendo y discutir y charlar y preguntarse cosas que realmente a veces no nos preguntamos porque estamos acostumbrados a apretar los botones del celular o a prender la heladera o prender el calefón y ya como que todo eso funciona. Acá tenemos las explicaciones de cómo funciona la transformación de energía, cómo funcionan distintos aspectos de las comunicaciones, las telecomunicaciones, los teléfonos. Tenemos una exposición sobre nutrición, sobre alimentos, hay exposiciones sobre biotecnología, nanotecnología, cosas que son muy que se escuchan en descubrimientos y cosas que se escuchan en medicina y en el día a día. Y bueno, el museo tiene justamente acceso para todos los que quieran. Realmente es un museo abierto, accesible y sobre todo, de vuelta, repito, gratuito en las actividades. Como mencionabas, la exposición es accesible a distintos públicos. Contanos un poco sobre eso. Sí, además de ser prevista para niños desde 7, 8 años hasta jóvenes y adultos, el museo tiene acceso especial para personas con baja visibilidad. El museo tiene también actividades que la mayoría de las actividades las pueden hacer personas que están en silla de ruedas, ¿sí? También actividades para personas con baja audición. O sea que realmente está pensado y está programado para que esto sea para todos. El único problema del acceso para las personas con silla de ruedas es que en este momento no hay un ascensor funcional. O sea que tendría que venir con alguien que los ayude a bajar hasta el museo, pero una vez en la planta del museo la mayoría de las actividades tienen la posibilidad de ser acomodadas para cualquier persona hacerlas. Genial. Bueno, quizás te vamos a pedir para que nos muestres una de las instalaciones. Contanos, ¿de qué se trata esta actividad? Acá hay una experiencia con imanes, ¿sí? Esto es un electroimán. Electroimanes están presentes en muchísimos instrumentos. En este caso es un electroimán que cuando no está activado, realmente el imán no funciona, no está haciendo nada, el imán está acá abajo. Y ahora lo vamos a conectar, apretando el botón. Ahí el imán se conectó, se escuchó un tic y ahora levanta todo el peso. Esto es para jugar, entonces yo lo puedo soltar y no se rompe nada. Entonces tenemos una experiencia donde cada uno puede sentir incluso la fuerza que tiene este imán porque ese peso es realmente bastante pesado. Y bueno, esta mesa con este electroimán se puede acomodar para una persona que precisa una disposición diferente, ¿tá? O sea que esto lo puede hacer la persona que está participando. Y eso se puede abrir para personas que están en silla de ruedas. Exacto, por ejemplo, personas en silla de ruedas o un grupo de mucha gente que quiere quiere discutir una familia, lo pueden acomodar. Y también tenemos acá en el piso todas las actividades que tienen la posibilidad, que son para personas con baja visión, tienen una guía amarilla y tienen un cubo que suena distinto cuando uno lo toca. Y esto permite, digamos, saber qué actividades del museo la pueden hacer estas personas. Realmente la mayoría de las actividades, como pueden ver acá, tienen este cubo y la mayoría de las actividades se pueden mover. O sea que realmente el museo es accesible para todos los que quieran aprender un poquito más de ciencia. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Leopoldo. Allí teníamos la palabra de Leopoldo Suescún, integrante de Ciencia Viva, mostrándonos sobre estas distintas instalaciones. Y bueno, acérquense a partir de hoy, entre las 2 y las 6, pueden acercarse de viernes a domingo. Es entrada libre y gratuita, por cierto. Así que bueno, volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Muy linda invitación. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias y vamos ya a la columna con información internacional a cargo de nuestro compañero Alejandro Gabar. Bienvenido, buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Rosina, buenas tardes para todas y todos. Aquí estamos en este viernes donde hemos tenido una semana de muchísimo frío y con muchísimos acontecimientos e información. Brevemente nos vamos a referir a la cumbre del Mercosur, de la cual ya han tenido una profusa información que ha estado enviando Diego Martini desde Buenos Aires a través de MBD Noticias, de todo lo que ha acontecido, mucho ruido y pocas nueces.
nueces. Esta cumbre del Mercosur dejó pocas novedades, más allá de que se sigue insistiendo en la necesidad de aprobar ese acuerdo con la Unión Europea de una vez por todas, donde todavía hay algunas reticencias de parte de algunos países, pero queda claro que ese es el camino que está buscando el Mercosur, más allá de algunos anuncios que ya se habían hecho de posibilidades de acuerdos de libre comercio con Singapur, con El Salvador, con otros países, en fin. Pero esta cumbre tenía un morbo especial, si se quiere, porque hasta ahora no se habían encontrado el presidente Lula da Silva, quien recibió la presidencia pro tempore, nada más y nada menos que de la mano de Javier Milei, que le entregó la presidencia en un hecho que fue de lo más connotado, sobre todo si tenemos en cuenta el contexto en el cual está la República Argentina, con Cristina Fernández presa en su domicilio, que fue visitada por Lula y todo lo que generó este acontecimiento. También fue la primera reunión que mantuvo el presidente uruguayo Yamandú Orsi con Javier Milei, quien se mostró relativamente cauto dentro de sus características, donde amagó con abandonar el Mercosur como una especie de amenaza velada, sobre que si ciertas cosas no se consideraban, sobre abrir los mercados y toda esa retórica permanente, la cosa transcurrió sin mayores acontecimientos, salvo estos que tienen que ver más con el folclore político latinoamericano y en este caso del Mercosur, que con lo que dejó a nivel de sustancia esta nueva cumbre que se desarrolló obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí es cierto es que este periodo que viene ahora, con este semestre bajo la presidencia de Brasil, va a ser fundamental y clave para determinar si finalmente se irá o no hacia un acuerdo de libre comercio. Recordemos que poco antes el presidente Lula había estado insistiendo ante su colega francés Emmanuel Macron sobre la necesidad de aprobar este acuerdo porque Francia justamente es uno de los países más reticentes a aprobarlo por cuestiones ambientales, agropecuarias y demás. Esto en relación a la cumbre que se desarrolló en el vecino país. Y ahora nos vamos a un escenario mucho más grave y complejo, que es el de Colombia, que ha vivido una semana particularmente violenta, que hoy mismo, a través de una serie de atentados que ha llevado a cabo el Ejército de Liberación Nacional, que está cumpliendo 61 años. La semana pasada hubo el hallazgo de una tumba colectiva de líderes sociales y también políticos, pero en medio de ese contexto donde Petro parece no lograr enderezar el barco de la paz en Colombia, surgieron otras cosas. La denuncia formal que el gobierno colombiano llevó adelante con relación a su ex canciller Álvaro Leiva, ex canciller del gobierno de Petro, el primero, que renunció en 2024 por una serie de problemas vinculados con los pasaportes, que no vienen al caso, pasaportes otra vez en el medio, pero que viene llevando a cabo una campaña desde hace mucho tiempo contra el presidente Petro, al punto de haber planteado en Estados Unidos ante algunos congresistas, no es el único, ahora lo vamos a ver, republicanos, de llevar a cabo una especie de situación de inestabilidad en Colombia que determinara la salida del presidente Petro y que asumiera Francia Márquez, la vicepresidenta, que por otra parte dijo no saber nada de ese plan y además se lleva muy mal con el presidente Petro, pero eso no amerita que Francia Márquez tenga nada que ver con este acontecimiento por ahora. El diario El País de Madrid publicó una serie de audios que comprometen a Leiva en ese contacto que tuvo con algunos legisladores, pero no solamente Leiva. Por ejemplo, la candidata presidencial y periodista Vicky Dávila, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han estado en contacto con congresistas norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, pero se hace especial hincapié en tres de ellos. Un viejo conocido, Mario Díaz Balart, muy cercano al secretario de Estado Marco Rubio, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Estos tres nombres son los que ha planteado un grupo de 30 legisladores colombianos al Congreso de Estados Unidos sean investigados por haber participado en una especie de complot contra Petro. ¿Cómo reventó esto, si se me permite el término? Que esta semana el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio convocó a su encargado de negocios en Colombia, no hay embajador de Estados Unidos en Colombia, también un hombre muy conocido por todos, McNamara, es el hijo de Robert McNamara, aquel secretario de Estado durante la guerra de Vietnam, quien estaba de encargado de negocios en Colombia. Petro replicó convocando a su embajador en Washington hacia Bogotá y hoy en día las relaciones están en un estado de máxima tensión por esta situación que compromete no solamente al ex canciller Leiva como estar detrás de un complot para derrocar a Petro, sino que también tuvo la participación de algunos legisladores de Estados Unidos,
Unidos. Eso es lo que se está investigando y eso es lo que pide Colombia se investigue a nivel del Congreso de Estados Unidos, porque sería un hecho muy grave. De todas maneras, la situación de Petro no es fácil, sigue perdiendo apoyo. Laura Sarabia, su canciller de ahora, la que tenía ahora, que era una mujer que de alguna manera era uno de los puntos de apoyo fundamentales de Petro, también ha renunciado en las últimas horas, simplemente porque dijo no estar de acuerdo con algún rumbo que ha tomado la política exterior colombiana, y eso se suma también a la serie de problemas que tiene el presidente de ese país. Ahora nos vamos a otro escenario que lamentablemente sigue siendo dramático y que sigue agregando un signo de interrogación hacia el mundo y hasta cuándo se va a tolerar. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, dijo ayer que Israel está practicando el peor genocidio del siglo XXI en la Franja de Gaza y se apoya no solamente en el número de muertos, que ya ha superado los 57.000, sino en la crueldad que está teniendo la distribución de alimentos, que ya ha matado a más de 600 palestinos y ha herido a miles cuando van a buscar su comida en medio de una situación de desesperación por hambre, donde hay gente que ya está muriendo de hambre, donde hay otra serie de situaciones que no son atendidas por el resto del mundo. Y apuntó Francesca Albanese a más de 60 empresas que están colaborando, directa o indirectamente, con lo que ella entiende es a ojos vistas un genocidio, el peor del siglo XXI. Y apuntó a una serie de empresas que van a trabajar seguramente en la etapa de la reconstrucción, porque ese es un gran negocio que se invisibiliza con la guerra y con las muertes, que es quien viene después a recuperar todos esos territorios. Pensemos en la guerra de Ucrania, pensemos en las guerras de Oriente Medio, porque eso, detrás de eso hay muchísimo dinero, y hacia así apuntó la relatora de la ONU con relación al apoyo que tanto gobiernos como empresas están dando en este momento a esa práctica que está llevando a cabo Israel, porque se entiende que es imposible de otra manera que se pueda seguir adelante con una situación de esta naturaleza. Por otra parte, en las últimas horas también se conoció por parte de algunos integrantes de esa polémica fundación de derechos humanos que está distribuyendo los alimentos con la anuencia de Israel y de Estados Unidos, que algunos de los guardias privados que trabajan para esa fundación tienen carta libre para hacer lo que quieran en la Franja de Gaza y se sigue esperando una respuesta. Esta semana surgió un avance, según Donald Trump, para lograr un alto al fuego con el cual Israel estaría de acuerdo, que consistía en una tregua de 60 días, la devolución de los rehenes que aún están en manos de Hamás, 10 de ellos vivos, 15 muertos, y que, esto era una de las planteos que había hecho, pero Hamás quiere que Israel se retire definitivamente del territorio de Gaza y por allí está trancada la cosa. No han surgido novedades con respecto a un alto al fuego en uno de los peores lugares del mundo en este momento. Muy bien, Alex, muchas gracias por toda esa información. Nosotros nos vamos rápidamente. Recuerden que a las 18:30 tenemos la edición central, o el domingo a las 19. Los esperamos, o el lunes a las 8. Que pasen muy bien. El presidente Yamandu Orsi partirá este sábado hacia Río de Janeiro para participar de la 17ª cumbre de los BRICS, ámbito político y económico integrado entre otros por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A su regreso de la cumbre del Mercosur, este jueves el presidente Yamandu Orsi, junto a varias autoridades, evaluó las acciones desplegadas para atender a la población en situación de calle ante las bajas temperaturas. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, destacó la importancia de las acciones que se desarrollan para atender a la gente en situación de calle, pero hizo un llamado a toda la sociedad para no ser indiferentes ante esta problemática. José Díaz, fundador del Frente Amplio en 1971 y ministro del Interior durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2010, falleció esta madrugada a los 93 años. El presidente Orsi expresó sus condolencias a través de su cuenta de X, al igual que otros jerarcas y dirigentes de todos los partidos.
El vicepresidente del PIT-CNT, Javier Díaz, informó a MBD Noticias que la central sindical pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder estudiar las pautas salariales presentadas ayer por el gobierno. La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos sigue aumentando luego de declaraciones cruzadas de jerarcas de ambas administraciones y el llamado a consulta de las representaciones diplomáticas en Bogotá y Washington. El presidente de la República, Yamandu Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, y los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, Sandra Lasso y Mario Lubetkin, recibieron esta mañana en la Brigada Aérea número 1 al contingente de 200 militares uruguayos, integrantes del Batallón Uruguay del Congo, que retornaron al país luego de más de un año y medio de misión y tras concretarse un postergado relevo.